por ello, ¿verdad? Porque significa que tenemos un día más, tenemos una oportunidad más de estar delante del Señor. Y hoy domingo 7 de junio tenemos la oportunidad también y la bendición de acercarnos a la mesa del Señor. Y pues en el nombre del Señor vamos a tener un tiempo de meditación antes de ello, como lo hacemos normalmente. Y pues vamos a orar. Yo te invito a que sean bienvenidos todos. Yo les invito a que oremos y que aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Aprovechemos estos minutos. Oramos. Te invito a que me acompañes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque sabemos que cada mañana son nuevas tus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor de gloria, por ello. Y también gracias porque podemos una vez más unirnos a través de estos medios con nuestros hermanos en un sentir, en el sentir de buscarte a ti, de acercarnos a ti, acercarnos a través de la alabanza, de la adoración, a través de tu palabra, Señor, que también hoy te la pedimos, bendito Dios, nos des tu palabra, que nos hables, que haya interior alimento, ese sustento que viene de lo alto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, habla a cada uno de mis hermanos. Háblanos, Señor, somos necesitados de tu palabra y te la pedimos en el nombre de Jesús. Participar de ello. Bueno, hay cuantas cosas que están por acá, pero pues me enfoco, y ya te imaginarás por el título que le puse a la meditación de hoy, me enfoco un poco más en la primera parte, la copa, más que en el pan. Creo que en otras oportunidades hemos hablado acerca del el pan de vida, el pan verdadero y más, pero vamos a ver hoy con la ayuda del Señor esto que dice la copa de bendición que bendecimos. Y deja como pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Fíjate qué pregunta esa, ¿verdad? Si lo vemos así, o si leemos el pasaje y seguimos leyendo, pues tal vez eso solo lo pasamos así, pero pues hay bastante ahí de lo que podríamos decir o meternos, pedir al Señor, ¿verdad? Más que todo, pedir al Señor y que el Señor nos dé acerca de ello. Primero podríamos pensar en, y es que la verdad que después me enfoqué, aún de esa primera parte del verso, todavía podemos ver dos partes ahí. Uno, la copa de bendición que bendecimos, y la otra parte, la comunión de la sangre de Cristo. Y de hecho, en alguno, bueno, más que todo lo he escuchado de hermanos que viven en los Estados Unidos, que ellos cuando hablan de lo que nosotros mencionamos como la Santa Cena, ellos no lo conocen así, o sea, sí hablan de la Santa Cena como tal, pero cuando hablan de esta participación que vamos a tener hoy, del comer el pan y de beber el vino, ellos le llaman la comunión, the communion, no sé cómo se pronuncia o tal vez sí, ¿verdad? Pero de esa manera es como lo toman ellos, lo conocen como la comunión. Y entiendo que es basándose en esto, en este pasaje, en este versículo. No es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, como te digo, podemos ver dos partes todavía de esa primera parte del verso. Tal vez no me voy a enfocar tanto en la primera parte, sino en la segunda parte de esa primera mitad del verso. Pero sí podemos así brevemente hablar de la copa de bendición, porque inclusive viendo esto, yo recordaba que, ya no puse los versículos acá, pero cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser sacrificado, al punto de que lo mataran, recordemos que Él estuvo en el monte de los olivos y estuvo orando al Padre.
y estuvo con sus discípulos más cercanos y a ellos también les decía, oren. Necesito que oren, ya lo digo yo, ¿verdad? Pero ahí sí el Señor los ponía a orar y les decía, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, estaba en una situación bastante difícil el Señor Jesucristo, y él iba y se postraba delante del Padre y oraba delante de él y le decía, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Y le pedía al Señor eso. Y estaba orando y bueno, según el relato bíblico dice que oraba y después regresaba donde estaban los discípulos, los encontraba durmiendo y les decía, oigan, tienen que velar, tienen que orar. Así como, bueno, también se entiende que había un ambiente espiritual ahí bastante fuerte, había una batalla espiritual que se estaba librando, que hacía que los discípulos quedaran dormidos. Y ante la insistencia del Señor, me imagino que ellos intentaban orar y después se volvían a quedar dormidos. El Señor regresaba a donde él estaba orando y nuevamente oraba con esas mismas palabras. Así dice el relato bíblico, que no lo vamos a leer. Bueno, el punto es que les dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y uno de los evangelios, creo que es Lucas, dice, además de eso, dice, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. O sea que lo que el Señor estaba pasando era una situación en donde sabía que había una copa que él tenía que beber, pero que él no la quería beber. Imagínense, y esto, si lo vemos solo así, sin tener todo el contexto de la vida del Señor, diríamos, ¿cómo el Señor está? No, estamos hablando del Señor Jesucristo, que Él estaba para hacer la voluntad del Padre. De hecho, una de las frases que a mí me impacta mucho de tantas que el Señor dijo, bueno, todo puede ser impactante, pero a mí se me graba mucho esa frase que el Señor dijo cuando le responde a los discípulos en otro pasaje y les dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Entonces, y ustedes saben que el Señor no hablaba por hablar, ¿verdad? El Señor hablaba y lo que decía, ahí quedó escrito, es palabra de vida, es palabra eterna, es la verdad. Pero en ese pasaje quedó escrito eso, como diciendo, ¿qué significa el que él dijera, mi comida es hacer? Porque le ofrecieron comida, los discípulos fueron a comprar comida, a buscar comida, él se quedó solo y de repente llegan y se extrañan porque está hablando con una mujer y ellos se preguntan, ¿alguien le habrá traído comida? Y entonces él dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre, como quien dice, me interesa más, me satisface más hacer la voluntad del Padre que comer. Imagínense, o sea, por eso digo, es impactante eso. Pero llegando a este otro pasaje, llegando a este punto en donde él le dice, Señor, oh Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entonces él está haciendo una definición de que su voluntad era un poco diferente, o no era la misma que la del Padre. Él quería pasar esa copa, no era la voluntad del Padre que él pasara sin beber esa copa, sino que él tenía que beber esa copa. Pero ¿cómo habrá sido esa batalla dentro del Señor? Para que después de 3 veces, es interesante, hermano, es interesante porque ahí está el relato, ¿verdad? Que dice que eso sucedió 3 veces. A la tercera vez el Señor dijo, bueno, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, a la tercera vez el Señor rindió y dijo, está bien, Padre, aquí esto ya se lo agrego yo, voy a beber esa copa. Y digo que es interesante que 3 veces, porque también el apóstol Pablo le rogó al Señor, y dice que 3 veces le rogó al Señor, pero ahí a él sí le respondió, no, y también era también a él le dieron una negativa clara, le dijeron, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder o mi fortaleza. Pero al Señor Jesucristo no le respondió. Él entendió, si no hay respuesta, entonces era necesario, era la voluntad del Padre que él bebiera esa copa.
No puedo decir, no puedo darle un nombre a esa copa que tenía que beber el Señor. Pero, bueno, en el mismo contexto bíblico podemos entender que podemos tener ahí algunas ideas. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis, nosotros vemos que hay un pasaje, es Apocalipsis, no recuerdo, 16, si no estoy mal, o 14. En Apocalipsis, cuando habla de las copas y que dice que son las copas de la ira de Dios. Y son 7 copas que se van a derramar en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, que por cierto está muy cerca ese tiempo. Pero habla de las copas de la ira de Dios, que viene para el mundo, no para la iglesia. Ahora, ¿por qué no para la iglesia? ¿Por qué no para los hijos de Dios? Ahí es en donde yo pienso, ¿no será que es porque ya el Señor se hizo cargo de esa copa? Nuestro Señor Jesucristo, el que pagó por nosotros, el que llevó nuestros pecados, el que llevó nuestras enfermedades, el que llevó nuestras dolencias, nuestros dolores. ¿No será que porque Él ya se hizo cargo, puedo decir, ya bebió esa copa? Entonces, para la iglesia, no, para ti no es la copa de la ira, hermano. Para ti no hay de parte de Dios ira que Él esté guardando, a menos que tú la estés acumulando, porque también en el libro de Romanos dice que, se me van lo literal de los versículos, pero hay un versículo en donde dice que aquellos que andan mal y que andan pecando, dice que solamente están acumulando ira para el día de la ira. O sea, no pienses que estás bien. O sea, por eso es tan importante el analizarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios, ¿verdad? Delante del Señor, delante de aquel que todo lo ve, delante de aquel que escudriña las mentes y los corazones. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estamos? Porque no es delante de un hombre, hermano, no es delante de una religión, no es delante de un templo, no es es delante del Señor. El mismo apóstol Pablo, hermano, también, tremendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Como el Señor lo usaba y quedó escrito ahí como parte de la palabra de Dios. Pero una de las partes que el apóstol es, no sé, lo estoy recordando, dice algo así: yo en muy poco tengo lo que ustedes piensen de mí, decía el apóstol Pablo. Pero todavía le agrega, es más, ni siquiera me importa mucho. Esas son mis palabras, ¿verdad? Pero algo así decía. Primero sí dice eso: yo en muy poco tengo lo que ustedes piensen de mí, el concepto que ustedes tengan de mí, a mí ni mucho, ni poco, ni nada. Pero después dice, es más, ni siquiera lo que yo mismo piense de mí cuenta, porque el que me va a juzgar es el Señor. Porque a veces como que también uno se quiere, bueno, no a veces, uno se quiere mucho, ¿verdad? Y a veces es demasiado subjetivo, ¿verdad? Es demasiado parcial a la hora de juzgarse. Pero por eso necesitamos la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu para que podamos analizarnos. Hoy que vamos a tomar el tiempo para estar con la comunión de la sangre y con la comunión del cuerpo de Cristo, vamos a dar uno, como lo hacemos normalmente, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra, que nos examinemos. Hoy pues vamos a tener esa oportunidad, pero necesitamos examinarnos no de acuerdo a nuestro propio concepto de nosotros mismos, porque podemos tener un concepto tan bueno de nosotros mismos que nos impida ver quién realmente somos o cómo realmente estamos. Y es ahí donde necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a poder hacerlo bien. Bueno, entonces quiero avanzar acá. Bueno, entonces esa es ahora, regresando al tema, ¿verdad? La copa que el Señor participó, puede ser que haya sido esa copa de la ira de Dios, que no quería Él participar. Imagínate, por eso digo, no es que el Señor fuera muy así de que bueno, hazlo, que convenciéndolo el Padre. No, Él venía definido a hacer la voluntad de Dios. Venía bien decidido a eso vino.
hacer la voluntad del Padre, así al 100%. Y vemos, de hecho creo que es la única vez en donde se ve la palabra que él tuvo la batalla en su interior para acceder a hacer esa voluntad. Ahí vemos la parte humana del Señor. Vemos la parte humana que se resiste a la voluntad de Dios. Lamentablemente en nuestra vida es al revés, ¿verdad? Lo que cuesta ver es la parte divina que Dios nos ha dado aquí adentro, ¿verdad? Que Él está en nuestro corazón, que Él está en nuestro, que su Santo Espíritu mora en nosotros. No, pero no tanto así, vamos avanzando en eso también. Pero hay que vencerle esa parte humana que se resiste a hacer la voluntad de Dios. En ese pasaje el Señor se resistió, pero venció y terminó haciendo la voluntad del Padre. Eso veo aquí en la primera parte del versículo. Pero luego menciona, dice, la copa de bendición que bendecimos. Ahora, por eso lo estoy recordando, ¿verdad? Porque ahora entonces hay una copa de bendición. Mencionaba yo que para el mundo hay una copa, o hay varias copas, 7, las 7 copas que están ahí en el libro de Apocalipsis, que van a ser derramadas en el… Hermano, lo que viene es terrible, pero pues no ese es el tema. 7 copas de ira para el mundo, para los moradores de la tierra. Pero para la iglesia, para los hijos de Dios, lo que hay es copa de bendición, no copa de ira, no copa de condenación, no copa de acusación. Hay copa de bendición para ti, para mí, que estamos buscando también en medio, yo sé, hermano, en medio de nuestras imperfecciones, en medio de cuántos errores, cuántas fallas delante del Señor. Pero Dios nos da de su Santo Espíritu también para que avancemos en eso y que cada vez sean menos, que se vaya viendo ese avance en nuestra vida, que se cumpla lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 4, en donde está aquel pasaje que habla de que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que tal vez se vea poca la luz del Señor en nuestra vida al principio, pero si estás avanzando, esa luz tiene que ir aumentando. Esa luz tiene que irse notando más cada vez. Y ahí vamos nosotros en el nombre del Señor y el Señor ayudándonos. Pero entonces, la otra parte, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Y aquí cuando yo encuentro esa palabra de la comunión, de hecho apunté otra versión aquí ese sí lo apunté aquí en la presentación, que es en la versión de la Biblia de las Américas. Solo nos vamos a fijar en esta oportunidad, solo nos vamos a fijar en la primera parte del verso. La copa de bendición que bendecimos no es la participación, dice en la Biblia de las Américas, no es la participación en la sangre de Cristo. Eso me deja ver que entonces la palabra comunión está relacionado con la palabra participación. O que tener comunión con algo o con alguien es participar con ese alguien o con ese algo. Y entonces ya si lo referimos aquí a la copa de bendición y a la sangre del Señor, entonces está diciendo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, o en esta versión de las Américas, no es la participación en la sangre de Cristo. Comunión es participación, y más que eso, al verlo así también investigué un poco acerca de esta palabra, que tal vez algunos ya tienen algún estudio de esta palabra, que es esa comunión, esa participación que traduce aquí la Biblia de las Américas, es la palabra griega, aquí la tengo, koinonía, que tiene el numeral griego 2842 en la concordancia Strong. Y ahí puse algunos diccionarios aquí para que tengamos alguna idea, ¿qué es la comunión? Porque es lo que vamos a hacer hoy. La copa de bendición no es la comunión con la sangre, o sea, tú vas a tener comunión con la sangre de Cristo, vas a tener ahí. Y aquí dice en algunos diccionarios, como digo, es la palabra griega koinonía. Hay un diccionario Tugi, no sé si así se pronuncia, que es del diccionario del griego al español y nos define que esa palabra se puede traducir como comunión, pues así la tradujo la Biblia del 60, como una relación estrecha, mira eso, por eso es tan
interesante ir e investigar un poco más, porque es algo, como digo, es algo que vamos a hacer hoy, vamos a participar de ello. Pero ¿qué es eso de tener comunión? Es, pues eso, comunión, relación estrecha, también se define así según este diccionario, confraternidad. Recordemos, ¿con qué? Con la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo Jesús, hermano, qué importante eso. Porque sabemos que aquí tenemos en el pan y en el vino tenemos el símbolo, ¿verdad? El pan, el vino, en esta oportunidad pues jugo de uva, pero eso nos lleva a nosotros a tener esa relación estrecha con la sangre de Cristo Jesús, esa confraternidad con la sangre de Cristo Jesús, ese compartimiento, esa participación, esa unión. Nos estamos uniendo a la sangre de Cristo Jesús. Ayuda, también interesante que, y de hecho sí, encontré algunos pasajes ahí en donde está traducida esa palabra como ayuda o como contribución también. Mira qué dice el diccionario Strong en español. Digo, es que, bueno, dice ahí, sociedad, se puede traducir como una sociedad, o quiere decir participación o interacción social o beneficio pecuniario. Eso tal vez tenga más que ver con esta otra de ayuda, contribución. Y el diccionario Vine dice tener en común, compañerismo, comunión, tener en común. De hecho, esa palabra koinonía, yo recuerdo que también una de las formas en que se puede entender en otros pasajes, tal vez no tanto en este que estamos viendo de 1 Corintios 10, 16, en otros pasajes que habla de tener comunión unos con otros, se puede ver así, tener en común, ser comunes con otros hermanos, hacernos comunes, o sea, de que no hay diferencia, de que porque somos hermanos por la sangre del Señor, entonces delante del Señor, por esa sangre, somos iguales. Amén, somos iguales si hemos sido lavados con esa sangre preciosa, si hemos sido tomados como hijos y la sangre del Señor nos ha ministrado, nos ha limpiado y sigue ministrando nuestra vida, con los demás hermanos somos iguales. Tal vez algunos digan, no hermanos, ven algunos, pero aquí el diccionario Vine nos dice tener en común, compañerismo, comunión. De hecho, ya de último busqué la definición, una definición de un diccionario no bíblico, sino que un diccionario secular normal, común, digamos. Dice comunión, ese no lo apunté acá, participación en lo común, trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Y después también da otras definiciones un tanto religiosas, pero eso es participación en lo común. O sea, esa palabra koinonía, como decía, el concepto que nos puede quedar hablando de la comunión que podemos tener con otros hermanos puede ser, tomando en cuenta también esto que dice acá de confraternidad, es ser comunes con otros. Koinonía es más o menos hacerse común con otro. Bueno, pero vamos a enfocarnos a esta comunión a la cual hemos sido nosotros llamados por esa sangre del Señor. Porque no solamente se queda ahí en 1 Corintios 10, 16 que nos habla de la comunión con la sangre, que eso es bastante, hermano. Participar de la sangre del Señor, hacernos comunes con esa sangre preciosa del Señor. Y todo lo que dice aquí, ¿verdad? Tener una relación estrecha con la sangre del Señor. Tomando en cuenta pues que es la sangre del Señor que fue derramada, que nos hace nuevas personas, que nos limpia y algunas otras cosas. Tal vez veamos algunos puntos ahí. Pero miremos acerca de la koinonía, por eso decía, aquí me voy a enfocar más, de la comunión, que el Señor nos llama a esa comunión. Miremos 1 Corintios 1, versículo 9. ¿Qué comunión es la que debemos alcanzar con Cristo Jesús? ¿Qué comunión una vez que llegamos a Él, una vez que somos parte de los hijos de Dios, de los salvos? Dice 1 Corintios 1, 9.
fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ahí está. Ser llamados a. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Aquí es que cada punto. Aquí yo miro clave el ser llamados a algo. Y aquí usa esa palabra, a la comunión con su Hijo, a tener comunión con Él. Recordando una de las definiciones que vimos en el diccionario, a tener una relación estrecha con Él. Hermano, yo voy a decir algo acá. Recordando el pasaje de que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y que hemos dicho, hermanos, no tenemos que quedarnos como los muchos, porque muchos, pues es un grupo grande, es un grupo mayor. Hay muchos llamados, pero pocos son los escogidos. Y siempre decimos, amén, nosotros somos de los escogidos, amén. Y bendito Dios. Pero aquí miremos una de las, ¿cómo diríamos? Una de las características que hay que cumplir como de los llamados para ser parte después de los escogidos. ¿Cuál es esa característica? Ser llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, deberíamos preguntarnos, te lo voy a preguntar yo como, ¿tienes comunión? Jesús, ¿qué es comunión, hermano? Pues ya lo vimos. Para mí, hablando de pues, comunión con el Señor, para mí la palabra que tal vez más se adecuaría de las que vimos según la definición es, ¿tienes esa relación con el Señor? ¿Tienes esa relación estrecha con el Señor? Lo voy a preguntar de una forma diferente, para que veamos, para que veas tú y también cada quien, ¿verdad? ¿Con quién tienes más relación? ¿Con quién te relacionas más? Las 24 horas de tu día, ¿con quién te relacionas más? Porque pues tenemos que relacionarnos, ¿verdad? Primeramente de plano con los cercanos, pues por lo mismo, son cercanos, hay una relación ahí. ¿Con quién te relacionas más? O con los lejanos, ¿verdad? Ahora que los medios son tan versátiles, ¿verdad? Que se puede uno relacionar con los lejanos también. Hay quienes que se relacionan con desconocidos, hermano. Se la pasan viendo el estado de los desconocidos y con los cercanos no tienen ni relación. Es la paradoja del tiempo, de este tiempo, es una de las paradojas de este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es eso que ha avanzado tanto la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, ha avanzado tanto y ahora entre los cercanos no puede haber comunicación por causa de ese avance? Porque se comunican más, tienen más relación, tienen más comunión con otros que con los que importa primeramente. Eso así entre paréntesis, porque realmente el punto es, si tienes relación con Cristo Jesús o si no la tienes, ¿con quién es más tu relación? ¿Con quién es más esa comunión que tienes? ¿A quién le dedicas más la comunión tú? Y no me refiero ahorita, no estoy hablando de tomar o sea, de participar del pan y del vino, sino de la comunión con su Hijo, así como lo dice acá. Por eso hice la salvedad, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos versos que nos habla de la comunión que debemos tener, pero primeramente, yo encuentro eso, o sea, tal vez no en orden bíblico, sino en orden de importancia, no solo con el Señor, sino está la comunión con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y con el Padre, que lo vamos a ver. De hecho, lo podemos ver ahorita porque al final de cuentas viene siendo la misma reflexión. En 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, así dice ahí. 2 Corintios 13, 14. Y también voy a leer de una vez 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. Que dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y luego dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo. Entonces ahí menciona una comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, en los versículos anteriores, que si quieren los regresos y los pasé muy rápido, desde 1 Corintios 1:9 nos habla de la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, dice ahí. Luego, 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, así dice ahí. Y el último que leí, 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces vemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero viene, y es necesaria la reflexión para nuestra vida, hermano. Es necesario un tiempo de meditación en esto de ¿a quién le dedicas comunión? ¿A quién le dedicas tú tu comunión? Hasta se me viene ahorita, hubo uno de los temas que estuvo ya en este retiro ya ni sé si fue parte del retiro de verano o parte del retiro de invierno, que hubo un tema que se dio allá pues en Ebenezer, en Guatemala, ¿verdad? Como digo, como parte del retiro, y el tema fue los workaholic, los trabajólicos, no sé si así se podría traducir eso, que es una palabra que hicieron en inglés, ¿verdad? Workaholic, así como alcoholic, como los alcohólicos que no pueden estar sin el alcohol, y sacaron esa palabra de los workaholic, que no pueden estar sin su trabajo, aquellos que se dedican a su trabajo. Y yo creo que está bien que se le de plano, hay una responsabilidad, hay que hacerlo bien, pero hay quienes que pasan el límite de lo que deberían tener, y hasta lo usan de pretexto, ¿verdad? Para evitar la comunión con los suyos. Gracias a Dios que aquí entre nosotros no sucede eso, pero es algo que se me viene a la mente. ¿Cómo hay gente que hace eso? Que parece que evadiera, ¿verdad? Que prefiere estar en su trabajo que estar en su casa, prefiere hablar con sus compañeros de trabajo que hablar. ¿Te imaginas tú eso? Alguien que en una cena con la familia, vamos a cenar y todo, y alguien esté disfrutando, pero su celular, hablando con sus amigos del trabajo, es que es el trabajo. Y uno dice, oye, ¿y tu comunión con quién es? ¿Tienes comunión con...? Hermano, si es importante la comunión con los cercanos, ¿cuán importante más será la comunión con el Señor Jesucristo? La comunión con el Padre, la comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuán importante es en nuestra vida? Hablando de comunión, ya lo mencioné, ¿verdad? Esa relación, esa participación, esa cercanía, puedo yo agregarle esa palabra, esa cercanía con Él, esa familiaridad, aunque sí había una palabra que mencionaba algo de esa familiaridad, tener comunión con Él, conocerle a Él más, saber oírle, saber hablarle, saber expresarte con Él. No hacerlo solo en el tiempo de la alabanza, que es válido, no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que si solo ahí alabamos al Señor, porque la alabanza es parte de nuestra relación con Él. Alabarle es expresar su grandeza, expresar su magnificencia para con nuestra vida, lo que Él ha hecho, la gratitud, no sé. La adoración es un poco más íntimo con Él. Yo creo que el que no tiene comunión con Dios difícilmente puede adorarle, porque no tiene comunión. La adoración es algo más íntimo, digo. Entonces, hemos sido aquí en el que leí cuando habla de la comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice, fuiste llamado a esa comunión.
¿Estás cumpliendo tu llamado? Va, pues no te lo voy a decir tan directo. ¿Estamos cumpliendo el llamado? Me lo pregunto a mí mismo. A ver, ¿tú estás cumpliendo ese llamado? Porque se habla de un llamado. Es que, de hecho, hermano, ay Dios mío. Ahorita me acordé de una situación de hace algunos años, en donde invitábamos a alguien, hermano, era un servicio al Señor, ahí en la iglesia, que sabemos que es parte de nuestra vida como hijos de Dios, el adorar y el servir. Porque recuerda cómo el Señor reprendió al Satanás en el tiempo de la tentación, que le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dos cosas importantes para un hijo de Dios, adoración y servicio. Entonces me recuerdo que hace algún tiempo había alguien que empezó a congregarse, ya no está ahí, y estábamos, qué bendición, hermano, ver cómo el Señor o sea, le estaba bendiciendo, se estaba derramando en esta persona, le hablaba. Ser testigo de eso es una bendición. Bueno, y después de algún tiempo que estuvo ahí con nosotros, nos acercamos, yo me recuerdo bien, a invitarle, mire, ahí quisiera usted servir al Señor en esta área. Y así como que, me recuerdo que tenía, bueno, para no hacerlo tan largo, no era, bueno, era un servicio. No me acuerdo ni qué era lo que le estábamos proponiendo en donde podía activar. Y al final de cuentas sí, nos soltó así, lo dijo. Es que ese no es mi llamado. Y así como que, o sea, está bien que uno tenga definido algo, pero era algo así como que, no, el Señor no me llamó a, ¿qué podría hacer? Ni me acuerdo, pero no era, o sea, era un servicio. Y uno dice, y después de los años pienso, ¿será que cumplió su llamado? Si la Biblia también dice, el que es fiel en lo poco, lo ponen sobre lo mucho. Y ni en lo poco. Bueno, recordé ese punto por esto de, aquí dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Entonces yo pregunto nuevamente, ¿estás cumpliendo ese llamado? ¿O piensas en un llamado? Por eso me acordé en este caso. ¿O piensas en un llamado así, es que yo fui llamado a las naciones, yo soy un evangelista interplanetario? Gloria a Dios, y pensamos en grande y vamos y hagamos. Pero ¿y este llamado? ¿Estás cumpliendo con el llamado a la comunión con el Hijo, con el Señor Jesucristo? ¿Estás cumpliendo con el llamado a, lo voy a generalizar, para con el Padre? ¿Estás cumpliendo con el llamado a la comunión con el Padre? ¿A la comunión con el Espíritu Santo de Dios? Hermano, a mí me cuesta decir esto, pero qué triste pensar en alguien que tenga más comunión con gente que ni conoce. Pensando pues en las redes, porque pensando en la tecnología, gente que ni conoce, pero que le dedica horas. Gracias a Dios aquí no, aquí solo nos conectamos para poder transmitir, ver el mensaje. Gloria a Dios. Bendito Dios. El siguiente verso que nos habla del Espíritu Santo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Gracia, amor y comunión. Hijo, Padre y Espíritu Santo respectivamente. Comunión con el Espíritu de Dios. ¿Tienes comunión con el Espíritu de Dios? ¿Tienes relación tenemos comunión? Y para avanzar, aunque sé que para mí estos 3 puntos pues son de los más importantes, ¿verdad? Nos habla nuestra comunión con Dios, pero hay más comunión que nos muestra la Biblia que debemos tener o que hemos sido llamados, no sé cómo decirlo.
Cuando habla de la comunión del Padre, dice, esto os anunció para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí yo veo relacionada la comunión del Padre con el tener comunión con, aquí dice con nosotros, ¿verdad? Habla y está hablando Juan. En este pasaje él habla de lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos en versículo 1, versículo 2, y luego en el versículo 3 dice esto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y para que tengan, o sea, el tener comunión con alguien que es testigo del obrar de Dios, con alguien que ha oído la voz de Dios, con alguien que sigue la voz del Señor, con alguien que puede ver cómo Dios obra, también es importante. Pero realmente quería extraer más esa parte final que nos habla de la comunión verdadera con el Padre, con el Hijo y ya vimos con el Espíritu Santo. Y cierro estos 3 puntos con esa pregunta: ¿tienes comunión con Dios? Que es Dios, ¿verdad? Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Tienes comunión con Dios? No es un regaño, sino que no es un sermón, ¿verdad? No te estoy sermoneando, sino es una meditación. Porque si no la tienes, hermano, procúrala, búscala. Y me meto yo en lo mismo. Procurémosla, busquémosla, anhelémosla, hermano. Porque Dios nos ha dado vida para que dependamos de Él, no solo cuando le necesitemos, ¿verdad? Porque alguien dice, sí, voy a orar porque pues tengo necesidad. Amén. Él suple para nuestras necesidades. Pero, y cuando no tienes necesidad, también oras. Cuando no estás en aprietos, también le buscas. Bienaventurado si así eres. Bienaventurados si así somos. Porque es nuestra vida, hermano. El Señor es nuestra vida. No lo podemos excluir. No podemos hacer planes, no podemos tomar sin pensar. Está el Señor al tanto, está de acuerdo en lo que voy a hacer. Es más, quiere Él que yo lo haga. Es parte de su plan, es parte de su voluntad para conmigo. Tal vez más que la copa de bendición, debía haberle puesto aquí la copa de comunión. Porque veo la importancia de la comunión con Dios, no como algo religioso. No estoy hablando, bueno, ya se notó, ¿verdad? Sino que estoy hablando de esa cercanía, esa fraternidad, esa vida que debemos tener con el Señor, esa comunión, es que esa es la palabra, la comunión con Dios. Repito, no como algo religioso. Si alguien todavía tiene algún concepto religioso de la palabra comunión, porque sé que se usa muy religiosamente, ya lo mencioné, que aún en las iglesias, en los anglosajones, ellos usan esa palabra. Oh, vamos a tener communion. Hemos tenido la oportunidad de oírlo, de verlo, y decir, bueno, para ellos es, vamos a tener comunión, así le llaman. Pero no me refiero al acto, aunque es importante, es parte de sí, pero no como un concepto religioso, sino tener esa cercanía con Dios. Tal vez la forma en que nos debemos responder esto es preguntarnos con quién tenemos más relación, con quién tenemos más comunión. Ir midiendo ahí y decir en qué lugar está nuestro Dios, en qué lugar está nuestro Padre, en qué lugar de nuestra relación, en qué lugar de nuestra comunión con quien sea, en qué lugar está nuestra comunión con Dios. Tal vez sea una buena forma de medir, ¿verdad? Amén. Entonces ahora sí, cierro este punto para ver que hay más versículos que nos muestran acerca de la comunión. Y paso de hecho este es seguido, 1 Juan 1:3 estábamos, y en el versículo 6 dice, 1 Juan 1:6 y 7, si decimos, mira esto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tremendo, hermano. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ay, no sé por dónde empezar con estos dos. Bueno, por el principio, ¿verdad? Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, porque preguntábamos, ¿verdad? ¿Tienes comunión? Tal vez alguien dice, amén, sí, sí, tengo. Y andamos en tinieblas, eso sí, no, ¿verdad? Pero pensemos, ¿qué será andar en tinieblas? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Como quien dice, para tener comunión con Él, algo de lo que te tienes que asegurar es que ya no andes en tinieblas, que ya no estés como cuando estabas en las tinieblas. Recuerda, Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice que hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Hemos sido trasladados del reino de las, perdón, no dice del reino, del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Porque ahí estábamos antes. Estábamos bajo un dominio, no es bajo un rey, es bajo un dominio, bajo una potestad. La potestad de las tinieblas nos tenía a su antojo, bueno, ni tan a su antojo, pero más o menos a su antojo. En donde nos manejaba a través de tantas cosas, ¿verdad? Del pecado, de las pasiones, de los malos pensamientos, de todo lo que es carne, ¿verdad? Porque éramos carne. Ahora ya no. Ahora somos espíritu que tiene un cuerpo. Bueno, éramos un espíritu antes, pero sin vida el espíritu. Eso dice en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que viniendo a Cristo Jesús, Él nos dio vida, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahí estábamos. Y mientras estábamos así, estábamos bajo el dominio de las tinieblas. De hecho, ese versículo de Efesios 2, 1 y 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andando en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí es en donde vendría esto también. Porque si alguien anda en desobediencia, ese espíritu sigue operando en él y de plano está en tinieblas. No puede decir que tiene comunión con Dios a alguien que ande en desobediencia a Dios mismo, en desobediencia a su palabra, en desobediencia a esa voluntad de Dios, aunque tal vez no podemos decir estamos al 100% en la voluntad de Dios, pero estamos luchando por estar en la voluntad de Dios, de hacer su voluntad, de obedecerle a Él. Al hacerlo, así como dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermano, aquí esto. Gente que no puede tener comunión con cristianos. Gente que no puede relacionarse con cristianos. Pues no. De hecho, una vez hasta vi una frase que, ay, yo le tengo miedo a los cristianos. Pues de plano está lleno de... Bueno, pero eso es aparte, ¿verdad? Una de las bendiciones de estar, bueno, aquí lo dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, entonces, al tener comunión con Dios, primero sabemos, eso va a ser posible porque hemos decidido ya no andar en tinieblas. Nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, hemos decidido dejar atrás esa vida y ahora anhelamos esa comunión con Dios. Y amén, la tenemos. Alguien lo puede decir con libertad, no digo que no. Tenemos esa comunión con Dios. Pero a lo que refiero cuando digo anhelamos es estrechar más esa relación con Él, estrechar más esa comunión que es con nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre, el Espíritu Santo de Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, al tener comunión con Dios, es fácil que podamos tener comunión con los que tienen comunión con Dios. ¿Verdad? Es algo así como que primero una comunión vertical y luego una comunión horizontal. Ese debe ser el orden. Cuando se busca más la comunión horizontal,
se están cambiando las prioridades, se vuelve algo puramente social. O lo voy a decir con otra palabra, se vuelve algo puramente religioso. Porque lo que importa es tener la comunión con Dios. Estoy pensando eso, será, o sea, es un pensamiento que está ahorita en mi mente. Si alguien tiene comunión con los hermanos, que tienen comunión con Dios, si alguien tiene comunión con los hermanos sin tener comunión con Dios, ¿será hipocresía? ¿Estaba pensando eso? ¿Será hipocresía? Pues así como que pues no busca de Dios. Y se va bien con los hermanos y no. Pero si tenemos comunión con Dios, es fácil, hermano. No sé si pasa que de repente oyes a alguien que te está testificando y tal vez algo que parece sencillo, pero sabes que Dios está obrando en su vida y te gozas con eso. Esa es la comunión que podemos tener unos con otros. Ves cómo Dios obra en tu vida, ves cómo el Señor, repito, en cosas sencillas o en cosas no tan sencillas, por supuesto, mucho más. Pero entiendes que alguien se goza cuando de repente te dice, es que mira hermano, fíjate que me pasó esto, el Señor está orando y de repente estás en algo sencillo. Amén, yo digo amén y me gozo. Porque sé que así es, este hermano tiene comunión con Dios y me lo está compartiendo. Podemos tener comunión. Porque ahí está el Señor, andamos en luz. Y consecuencia de eso, consecuencia o fruto, no sé, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué bendición, al tener comunión verdadera, porque repito, no es esa comunión que viene después de tener comunión con Dios. Al tener comunión verdadera con los hermanos, consecuencia, la sangre de su Hijo nos limpia de todo, ¿así dice ahí? Nos limpia de todo pecado. Aleluya, hermano. Ser limpios, ser totalmente limpios. Fíjate si no es importante la relación con los hermanos. Claro, si alguien, ahorita que estamos en pandemia, si alguien se pregunta, pero ¿y cómo? Amén, ahorita pues estamos en una pausa, ¿verdad? Estamos en pausa, no hay que guardar la distancia, su sana distancia, dicen por acá, ¿verdad? Está bien, pero aún así, hermano, no sé si por teléfono, hace algunas semanas me acuerdo alguien, pastor, esto, y Dios mío, qué bendición, tener comunión. Al tener comunión unos con otros, la sangre del Señor, ahí está, hermano, no me lo estoy, ahí está, lo voy a leer otra vez. Si decimos que tenemos comunión, bueno, esta es la primera parte que vimos, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué verso ese. Qué verso, porque yo podría sacar una conclusión un poco atrevida. Pero ahí está. Que si tenemos comunión, si nos relacionamos con los hermanos de una forma espiritual, si tenemos esa comunión, estamos siendo limpios también de nuestros pecados, solo por el tener la comunión. Claro, entendiendo lo que dice arriba, lo que decíamos de la comunión con Dios, que primero es la comunión con Él, ¿verdad? No vamos a buscar solamente la comunión con los hermanos y nos vamos a olvidar de Dios, de la comunión con Dios. No se puede. Y veamos que esto es parte esencial en la vida de la iglesia de Cristo Jesús. Voy a pasar a otro versículo. Me lo dice este verso, Hechos 2:42, que creo yo que es un verso muy, muy interesante, muy importante y tal vez hasta conocido. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Son 4 actividades. Recuerdo que el apóstol Otoniel Ríos Paredes decía de estas actividades, porque aquí está hablando en Hechos 2, es cuando la iglesia estaba empezando, hermano, estaba arrancando la iglesia. ¿Sí? Después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó y fue llevado, vino el Espíritu Santo de Dios, y de hecho es en este capítulo en donde viene el Espíritu Santo de Dios y nos relata ahí los inicios de la iglesia. Y estas 4 actividades las menciona ahí. ¿Qué actividades? Doctrina apostólica, comunión unos con otros, por eso es importante la coinonía espiritual, el tener coinonía. De hecho, el sábado no ayer, sino hace una semana hablaba yo de eso, ¿verdad? Que podíamos tener coinonía virtual también, a ver si nos lanzamos a algo así. ¿Por qué? Porque es bíblico, hermano, no es solamente el pasar bien un rato, sino es bíblico, es parte de lo que una iglesia sana debe tener, esa comunión. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, es lo que vamos a tener hoy. Vamos a ministrar eso con la ayuda del Señor en esta hora. Ya en unos minutos, ¿verdad? Llevo 55 minutos acá. Partimiento del pan y oraciones. La oración también es importante, hermano. Una iglesia necesita de las oraciones también, de sus miembros. No así de que, pues que oren los encargados de orar. No es para todos, hermano, es parte. De hecho, no puede alguien pensar en tener comunión con Dios sin orar. Es parte, casi que es la forma de tener comunión con Él. Aunque también bueno. Aquí nos muestra 4 puntos importantes. La doctrina apostólica, la comunión de los hermanos en Estados Unidos le llaman the fellowship. Es esa fraternidad, podríamos decir también, ¿verdad? De hecho, vimos que esa definición estaba en uno de los diccionarios, la confraternidad. Entonces, el fraternizar con los hermanos, pero de una forma más espiritual, lo más espiritual que se pueda. Sin ser legalista, ¿verdad? Sino que pues surge el tener la comunión con Dios, surge el tener la comunión con los hermanos. Partimiento del pan, repito, es lo que hoy con la ayuda del Señor ya unos minutitos más, y que tenemos cada mes, ¿verdad? Así seguimos esa norma de que cada mes tenemos el partimiento del pan y las oraciones. Estaba recordando como que alguien se negó al privilegio de la oración, pero a ver, no lo vamos a tratar después. Pero es importante, para que estemos equilibrados, necesitamos esas 4 actividades. Vean que entonces la comunión de unos con otros no es solamente ¿cómo llamarle a esa actividad así no tan amigablemente? En cuanto a lo espiritual, no es solamente así de que, pues, tal vez lo que decía, no es solamente pasar un rato y perder el tiempo con los, no, hay algo está haciendo, algo pasa, espiritualmente hay algo cuando tenemos comunión con otros. Bueno, de hecho ya vimos en el versículo que leímos antes, que es 1 Juan 3, 16 y 17. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado cuando tenemos comunión. Wow. Qué importante es esa comunión entonces. Ya no sé si pasar al otro punto, hay varios puntos más que hacen falta, pero por el tiempo, llevo 58 minutos de presentación, creo que unos 2 o 3 minutos más en la transmisión, pero pues tenemos también pendiente la ministración del pan y del vino. Me estaban comentando mis hermanos que tienen ahí dentro de la grabación la administración de un canto también. Bueno, entonces, mientras mis hermanos lo ponen ahí, vamos a recordar que vamos a dejar aquí la meditación de la palabra y vamos a pasar a la administración de la Santa Cena. Este partimiento del pan y esta comunión
Bueno, la copa de bendición es la comunión con la sangre de Cristo Jesús. El partimiento del pan es la comunión con la carne del Señor, el cuerpo del Señor. No recuerdo cómo exactamente dice el versículo, aquí lo tengo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, comunión del cuerpo de Cristo. La copa, ¿dónde está? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre, es la comunión de la sangre y la comunión del cuerpo. Es lo que vamos a tener hoy en esta copa de bendición. Entonces voy a poner acá en la pantalla estos pasajes de 1 Corintios 11, 23, que nos habla de la Santa Cena, que nos dice, mientras nos vamos preparando ahí, yo creo que mis hermanos allá en casa ya tenían preparado el jugo de uva y su porción de pan, y si no, pues vamos preparándonos mientras leo acá, porque yo recibí del Señor, es 1 Corintios 11, 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y todavía el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces vamos mientras está la administración del canto, a hacer eso que dice ahí, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo así examinar? Ponte delante de Dios. Si hay algo en lo que le has fallado al Señor, si inclusive hasta pecado tal vez. La invitación es a que te arrepientas antes de tomar el pan y el vino, a que le pidas perdón a Dios, a que te pongas a cuentas con Él, a que te reconcilies con Él y entonces puedas así tomar la copa y el pan. Entonces voy a dejar unos minutos ahí el canto. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética sucede cuando como y bebo la verdad. Fue por el nuevo pacto, comemos de esas mesas. Tu vino hace hoy mi copa rebosar. Esta es comida verdadera, esta es bebida verdadera en mi ser. Fue por el nuevo pacto, fue por el nuevo pacto que comemos en memoria de ti. Hay sanidad, liberación
No queremos participar indignamente, estamos poniéndonos, examinando, Señor, y reconociendo lo que somos y reconociendo lo que tú eres, Señor. Gracias, gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo. Gracias, Señor. Y acorde a la meditación de tu palabra, pedimos tu auxilio también para poder estrechar esa comunión contigo, esa relación contigo, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos romper con cualquier relación que no te agrade a ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, en el nombre de Jesús. Obra en nosotros, Señor, obra. Amén, amén. Dice, porque yo recibí del Señor Jesús, perdón, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, mientras tomas tu pan, vamos a hacer esto que dice acá. Hacerlo en memoria de Él, saber que Él dio su cuerpo. El pan es en representación del cuerpo del Señor. Sabiendo que Él se entregó completamente, Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre. Y hoy partimos el pan recordando eso, que es por ese sacrificio que tenemos o podemos tener la comunión con el Padre, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Señor mismo. Ya nos hemos examinado, entonces vamos a proceder. ¿Quieres tomar tu pan? Y en el nombre de Jesús, así como lo dice 1 Corintios 11, 24, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces en el nombre del Señor comamos del pan. En el versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomar la copa también. Lo dice la palabra, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, en memoria del Señor, recordamos que Él derramó su sangre para perdón, para expiación, para justificación de nuestra vida. Y hoy, en su nombre y en su memoria, bebemos de esta copa. En el nombre de Jesús, bebamos, hermano. Bendito Dios. Damos gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Tu palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón.